La dictadura Ortega Murillo ha borrado de la historia oficial a los guerrilleros que derrocaron la dictadura de Somoza y que hoy luchan contra otra dictadura familiar. Los sandinistas opositores que han sido declarados traidores a la patria se encuentran en el exilio y cuestionan las celebraciones oficiales. Esta es una historia que está totalmente borrada. Es decir, la ha dejado prácticamente Chintana, hay caras que no existen, pero todo eso está hecho con el diseño de que sirva como un respaldo a la familia Ortega Murillo. ¿Verdad? Ella tiene una inseguridad absolutamente crónica y es reiterativa también en todas estas celebraciones. Ahora, desde el 1 de julio, tiene a los empleados públicos. El que tiene moto tiene que salir en moto, el que no tiene moto tiene que salir a pie, porque el pueblo nicaragüense está alegrísimo de lo mismo que ella está alegrísimo. No hay nadie que esté alegre. Es decir, que va a alegrar a un empleado público estar siendo obligado a unas actividades absolutamente vacías de contenido, porque no tienen contenido, y obligado pues a participar, porque si no participa lo despiden. Para ellos es esencial la utilización de los símbolos del nombre sandinista, de la apropiación de la revolución, de la apropiación de esa historia, porque ellos no representan a la revolución, no representan aquel ideario ni aquellos sueños de todos los caídos. Yo me sorprendo cómo manipulan y utilizan los nombres de miles de jóvenes que estoy absolutamente seguro que estarían en contra de esta dictadura como estuvieron contra la dictadura de los Somoza, pero ellos necesitan ese relato para mantener cohesionada un sector. En septiembre de 1979 se publicó una lista de los 20 comandantes guerrilleros que dirigieron los principales frentes insurreccionales en todo el país. En junio de 1980, la Junta de Gobierno amplió la lista de comandantes guerrilleros de 20 a 37, entre los cuales había 3 mujeres: Dora María Telles, Mónica Baltodano y Leticia Herrera. Yo siempre reivindico de que fuimos apenas 3 mujeres y que era un número verdaderamente no representativo de la participación que tuvimos, no solo en el combate, sino en cargos y en la historia de responsabilidades. Hoy los comandantes guerrilleros ya no existen. Muchos murieron, algunos apoyan a la dictadura y otros se encuentran apartados por temor a la represión. Quienes se atrevieron a levantar la voz, como el comandante guerrillero y general de brigada en retiro Hugo Torres, quien participó en los 2 audaces operativos del sandinismo insurgente: la toma de la casa de Chema Castillo en 1974, una acción que permitió la liberación de varios presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos Daniel Ortega, y la toma del Palacio Nacional, que fue noticia mundial en 1978. Sin embargo, Hugo Torres murió como preso político de los Ortega Murillo el 12 de febrero de 2022, tras 8 meses encarcelado en el Chipote. Hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal. Así son las vueltas de la vida, y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios. No quiso huir, no quiso irse al exilio y se quedó ahí, ¿verdad? Y fue encarcelado y maltratado como todo el mundo en esa cárcel de Chipote, ¿verdad? Y peor, porque cuando Hugo enfermó, el comportamiento de los oficiales del penal fue absolutamente negligente. Cuando Hugo salió ya de la cárcel para el hospital, ya estaba prácticamente, digamos, liquidado. Y Hugo, como Humberto Ortega, que mueren en el hospital, ambos, producto de una venganza absolutamente cruel por parte de Daniel Ortega. Entonces la vida de Hugo es una vida absolutamente ejemplar en materia de su vocación de luchar por una Nicaragua democrática con justicia social. Los datos que dan las personas que pudieron ser testigos
de esos últimos momentos, del dolor que sentía Hugo, de su postración y la falta absoluta de empatía con esa situación, muestra la naturaleza perversa y cruel de esa pareja y el odio particular que sienten y que profesan y que expresan contra todos aquellos que venimos de la fila de esa lucha contra la dictadura de Somoza. Estamos pensando en términos de Nicaragua, de unidad, de reconstrucción de este país, de democratización de este país. El exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Moisés Hassan, vive solo en una residencia de adultos mayores en San José, Costa Rica. Su esposa, Fátima Martínez, falleció en febrero de 2026. Hassan padece problemas neurológicos que le dificultan hablar y caminar debido a una golpiza policial cuando lo capturaron en 2019. Pues, ¿por qué me salgo? Nos sentaron en la cuneta del chipote antes de entrar propiamente en el lugar y entonces enfrente pusieron a los hombres y a uno de los lados a todas las mujeres. Y yo desde mi lado pude observar que a los hombres los tenían atados con esos cinchos de plástico que usan ahora y dentro de ellos estaba Moisés tirado en el piso. Entonces yo vi que lo estaban golpeando a él y a otros más, se le daban en la cabeza. Esos golpes que le dieron a Moisés, supe después que le afectaron su salud. Moisés Hassan se integró al Frente Sandinista después del terremoto de Managua en 1972, tras estudiar un doctorado en física en Estados Unidos. Durante la insurrección, participó en el Frente Interno y el repliegue Masaya en junio de 1979. Fui de los principales dirigentes del movimiento Pueblo Unido. De manera que a la hora de escoger una junta, yo había hecho un papel muy relevante. Muy temprano empecé a chocar, porque me di cuenta que yo era antisocialista feroz, pero me di cuenta de que las cosas no estaban yendo bien. Desde el primer momento vi cómo le caían a las casas, fincas, todo, tierra, miel, el otro bien casas que bueno, no eran de ellos. De manera que, bueno, esto no es robadera. A principios de 1981, Hassan fue separado de la Junta de Gobierno y trasladado a un ministerio. Fue trasladado al Ministerio de la Construcción, que fue donde yo pedí, el traslado que yo pedí, porque era donde yo como ingeniero civil me sentía que podía encajar mejor. Luego fue alcalde de Managua, hasta que renunció al Frente Sandinista en 1988. 2 años después, en 1990, resultó electo como el único diputado de su partido opositor, el Movimiento de Unidad Revolucionaria. Que todas las fuerzas políticas y organizativas deben estar en función de la insurrección. Dora María Telles tenía 22 años cuando formó parte del comando guerrillero que se tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978. En abril del 79 la creyeron muerta, pero estaba clandestina, después que la Guardia Nacional masacró a sangre fría a 6 de sus compañeros de lucha en un residencial de León. Tras los sucesos, Telles fue nombrada jefa del Frente Occidental, que se tomó la ciudad universitaria en junio de 1979. La Guardia se fue reduciendo porque fuimos haciendo ataques y ataques. Salieron de la 21 y se cruzaron al comando, pero ellos estaban sin capacidad de provisionarse de municiones. Estaban aislados, sin capacidad de aprovisionarse de más alimentación. Hasta que finalmente decide Gonzalo Eber, Vulcano, tal vez unos 12, 13 días después del inicio de los ataques, que está completamente asfixiado, decide salir hacia el Fortín con el grupo de guardias que tiene ahí. Pues todos
los combatientes populares se dan cuenta de que va saliendo esa tropa y la persiguen. Después del triunfo de la revolución, representó al Frente Sandinista en el Consejo de Estado, fue jefa política de Managua y ministra de Salud. En las elecciones de 1990, resultó electa diputada sandinista y encabezó la bancada disidente a Daniel Ortega, que apoyó las reformas constitucionales de 1995. La Asamblea revisó las reformas constitucionales y las aprobó, y Daniel Ortega se lanzó en contra de ellas, porque sentía que le afectaban en el tema de la reelección, que lo afectaban por el asunto de la segunda vuelta, que después se la voló con el pacto con Alemán, ¿verdad? Mónica Baltodano ingresó al Frente Sandinista en 1972 como parte de los movimientos cristianos que trabajaban en los barrios de León. Pasó a la clandestinidad en 1974 y fue capturada por la seguridad somocista en 1977. En los primeros 10 días estuve en la OSN, en la celda de la seguridad, desnuda, atada a unas argollas que ellos tenían en las paredes. No podía dormir, fundamentalmente golpes en el estómago, golpes en la espalda, por parte de las torturas, sobre todo cuando uno no contestaba las preguntas que ellos te hacían en el interrogatorio. Nosotros hacemos la diferencia ahora es que, por ejemplo, ya después de la OSN o de la celda de la OSN que te pasaban, ya sea a la modelo o en el caso de las mujeres que nos mandaron a la central de policía, ahí nosotros podíamos leer, teníamos conversaciones entre nosotras, teníamos visitas familiares y ahora nosotros enfatizamos en que es brutal el aislamiento en que tienen algunos presos, que es totalmente violatoria de todas las convenciones. En 1979, Baltodano formó parte del Estado Mayor del Frente Interno, que dirigió la insurrección en la capital y el repliegue a Masaya. También encabezó la toma del cuartel de La Pólvora en la ciudad de Granada. Entonces yo comencé a gritar desde una pequeña ventana de la casita, que es una casita muy cerca de La Pólvora, que se rindieran, que no siguieran derramando sangre. Y en ese momento el comandante salió con una bandera envuelto en el cuerpo y al lado un ayudante, y se acercó donde nosotros, en la dirección de la casita donde yo estaba gritando. Yo salí con mi M16 y en ese momento dijo, quiero hablar con el jefe. Y entonces le digo, yo soy la jefa. Y entonces dice, yo no me rindo ante una mujer. Y entonces le digo, Chombito, pues te vas a tener que rendir porque ella es la jefa. En los 80 fue viceministra de la Presidencia y ministra de Asuntos Regionales. Tras las elecciones del 90 fue electa como concejal de la alcaldía de Managua, desde donde denunció al entonces alcalde Arnoldo Alemán por diversos casos de corrupción. Más tarde, en 1996, fue electa diputada por el Frente Sandinista y rompió con Daniel Ortega cuando comenzó a gestarse el pacto con Arnoldo Alemán. Yo lo planteé dentro de la bancada. Esos planteamientos me llevaron a que, siendo yo parte de la Junta Directiva de la Asamblea, después me sacaron de la Junta Directiva. A 47 años del triunfo de la insurrección contra la dictadura de Somoza, Moisés Hassan, Dora María Telles y Mónica Baltodano enfrentan la represión de la dictadura de su excompañero de lucha, Daniel Ortega. Moisés Hassan salió de Nicaragua en 2021 para vacunarse contra el COVID. Ya cuando estábamos en Estados Unidos, empezaba a caer a todos los que habíamos sido duros contra él, contra el frente. Y entonces decidimos, sobre todo mi esposa, decidimos no regresar, y efectivamente, pues si hubiéramos regresado, estaba seguro de que nos estaban presos. En 2023 fue desnacionalizado por la dictadura y le confiscaron todos sus bienes, incluida su casa en Managua. Igual que mi pensión de jubilación, igual que mis cuentas en el banco. Es decir, después de 300 muertos, lo que queremos todos los nicaragüenses es que se vaya, y lo que le estamos diciendo a todos los nicaragüenses es váyase.
váyase del poder. En los primeros días de junio de 2021, Dora María Telles recibió varias llamadas de alerta. Podían capturarla a ella y a su pareja Ana Margarita Vigil, ambas dirigentes del movimiento opositor Unamos. Me llamaron por teléfono varias personas, diciéndome, miren, les van a caer en unos 2 o 3 días, le van a caer a toda la dirigencia del partido. Tal vez fue gente que estaba cercana a Daniel Ortega. Yo no me iba a exiliar. Por mis pasos no iba a salir de Nicaragua. Así es que lo que quedaba era quedarme ahí. Si me querían presa, pues que me tengan presa, ¿no? Pero eso podía significar un costo político para ellos. Dora María Telles y Ana Margarita fueron capturadas y permanecieron 20 meses presas e incomunicadas en las celdas de confinamiento solitario en el Chipote. Los carceleros acusaban a Telles de haber organizado la rebelión de abril de 2018. Yo siempre les dije que yo hubiera estado encantada de tener el papel que ellos me señalaban a mí. Era muy honroso el que creyeran que yo había organizado, liderado, financiado y manejado toda esa gran movilización social, porque ellos no pueden entender que las personas se movilicen por su propia voluntad. Es difícil, pues, porque han pasado tanto tiempo movilizando con dinero. El confinamiento solitario es una prueba a la que yo no me esperaba que ellos iban a recurrir a ese nivel de crueldad. Pero yo sabía que eso era día por día, pues, y además yo tenía la seguridad de que eso iba a pasar. Los presos políticos de Nicaragua siempre salen. Esa es la realidad. Te pueden meter 300 años de condena y no vas a cumplir los 300 años, ni siquiera vas a cumplir 10, ni siquiera vas a cumplir 5. Ninguno éramos presos políticos, éramos rehenes. Ellos tiran a matar, pues tiran a quebrarte, porque la máxima aspiración de los Ortega Murillo es que vos te les arrodilles y les pidas cacao. Que no lo vuelvo a hacer, voy a firmarles un papel para ser infiltrado. El fracaso de ellos fue que de ese gran grupo de presos y presas, pues no lograron poner a nadie a pedirle perdón. Mónica Baltodano se sumó a la oposición activa contra Daniel Ortega en las elecciones de 2006, apoyando al movimiento de Gerty Levites. Se opuso a la reelección inconstitucional de Ortega en 2011, apoyó el movimiento anticanal y se solidarizó con los movimientos de protesta en 2018. La última marcha fue en septiembre, que yo fui con una gran manta porque acababan de echar preso a mi hermano Ricardo. Hasta que se hizo ese intento de marzo del 2019, que es donde se da la captura masiva. Nos llevaron a la central de la Centroamérica. En ese lugar yo les expliqué a las policías que nos tenían detenidos que habíamos luchado contra la dictadura de Somoza, que cómo era posible que ellos estuvieran repitiendo lo que había hecho la Guardia, y las mujeres solo me quedaban viendo. Después nos montaron en la patrulla a el Chipote Nuevo. Desde el exilio en Costa Rica y España, Moisés Hassan, Mónica Baltodano y Dora María Telles debaten sobre la reconstrucción de una Nicaragua sin dictadura. Estoy seguro de que el orteguismo va a caer. Solo hay 2 cosas. Una, en cuánto tiempo va a ser eso que yo confío y espero. Tengo bastante confianza de que no va a ser un tiempo muy largo, pero no puedo estar seguro de si yo voy a estar todavía en este mundo cuando caiga el orteguismo. Confianza de que cayó el orteguismo, vamos a tener un gobierno democrático, respetuoso de la gente y de sus derechos. Estoy absolutamente segura de que vamos a regresar a Nicaragua, de que vamos a ver caer esta nueva dictadura. Me estoy cuidando porque creo que lo voy a ver y que me voy a reencontrar con mis hijos y mis nietos, porque están dispersos en todo el mundo, en Nicaragua, y que nos vamos a bañar en las aguas de sus ríos y de sus lagos. Y yo confío en que en esta ocasión tiene que haber un proceso de justicia, tiene que haber procesos de reparación y tiene que haber procesos que aseguren que esta historia no se va a volver a repetir. Yo tengo decisión de regresar. Esto es como la cárcel, ¿verdad? Este tiempo va a pasar.
La dictadura está en una crisis, ¿verdad? Está en caída. Lo que pasa es que la caída a veces va un poco en cámara lenta, a veces va más rápido, pero va en caída. Tenemos que superar los lastres de nuestra cultura política para poder enfrentar una transición democrática con el menor costo posible. Y por otro lado, pues aspiramos a una transición que haya justicia, que haya memoria. Si no hay memoria y no hay justicia, los eventos se van a volver a repetir. Y no hay que esperar que sea ni fácil ni mágico en Nicaragua. Lo importante sí es que se abran las puertas de esa transición y comencemos a avanzar en otro camino ya.